Nos acompaña esta mañana aquí en la mesa de trabajo Juan Daniel Oviedo, quien es el director del DANE. Director, buenos días y bienvenido a Consejo de Redacción. Muy buenos días y muy contento de acompañarlos aquí en Consejo de Redacción. Bueno, director, pues tenemos una amplia gama de temas para abordar con usted durante esta mañana, pero yo quiero que empecemos hablando sobre ese ataque cibernético que denunciaron ustedes desde el pasado martes en la información del DANE y donde ya hay una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Ya está superado este ataque? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hay más detalles? Bueno, pues en efecto, como nosotros lo planteamos, a las 11:36 de la noche del martes empezamos en nuestros sistemas de seguridad a identificar un ingreso no autorizado a toda la plataforma de información del DANE y en ese ingreso no autorizado empezamos a ver cómo varios servidores virtuales estaban empezando a pagar. Y al mismo tiempo un tipo de manipulaciones en donde lo que sí es importante precisar es que solamente vimos el ingreso y una manipulación de la información al interior de toda la infraestructura, llamémosla física y tecnológica, de los sistemas del DANE. Esto es supremamente importante porque hasta el momento todo el equipo cibernético y de seguridad cibernética que tiene el Gobierno Nacional, que es el CECIRT, han permitido establecer que no hay evidencia de logs de salida de información. Eso significa que hubo una afectación de la consistencia interna de todos los sistemas de información del DANE, pero no hubo una apropiación como se quiso hacer entender a través de correos falsos de que una persona o el supuesto atacante tenía una información en sus manos. No hay evidencia hasta ese momento de que se haya extraído información, algo que es supremamente importante porque todos los televidentes son conscientes que el DANE tiene un principio fundamental que es la reserva estadística. Esa reserva estadística es que nosotros vamos e indagamos por la situación de las personas, de las empresas, de los gobiernos y ellos nos dan esa información con total transparencia bajo el principio de confidencialidad de la información. El momento en el que nosotros hacemos la denuncia a la Fiscalía, que es una denuncia penal, porque tenemos que identificar si hay un sujeto imputable sobre esa responsabilidad, es en primer lugar un diagnóstico en donde vemos cómo se filtró el documento el día de ayer ante algunos medios de comunicación, pues es un diagnóstico muy técnico sobre las afectaciones que se vieron inicialmente en las primeras 8 a 10 horas del ataque que nosotros sufrimos desde el martes cerca de medianoche. A partir de ese momento, pues ya han surtido más de 48 horas en donde ya tenemos con el apoyo de proveedores como Microsoft, Dell, que son los que nos prestan servicios físicos y también servicios de conectividad como el proveedor Claro, junto con toda la infraestructura de seguridad cibernética del Gobierno Nacional, la Policía Nacional, el apoyo irrestricto del General Vargas y de todo el equipo de seguridad cibernético de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, ya estamos en un plan de entrada o de vuelta al aire del principal canal de comunicación que tenemos con usuarios externos nacionales e internacionales, que es nuestra página web, que esperamos ejecute al interior o en el transcurso de esta mañana y posteriormente, cuando tengamos ese canal de comunicación prácticamente intacto de comunicación con los usuarios externos, ya tengamos una evaluación en donde los ejercicios preliminares nos dicen que todas las bases de datos se encuentran intactas y con unos estándares de integridad que permiten hasta este momento, porque es importante reconocer que esto es una evolución temporal, cada hora nos permite conocer más información, hasta el momento podemos dar un mensaje de confianza de que estamos en un proceso de reactivación. Y se puso la denuncia en la Fiscalía y arranca el proceso, no sale nada, pues no se robó ningún tipo de información. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante para la integridad de todos los colombianos. Bueno, director, lo tenemos aquí. Usted, sin duda alguna, uno de los funcionarios más ponderados de esta administración. Lo hemos dicho aquí en esta mesa, juicioso. Usted es un hombre que ha estado siempre ecuánime con muchas de las cifras. Es más, mucha gente le dice a uno, ¿dónde merca el DANE? Porque ¿de dónde sacan esos precios? Pero hay un tema que es interesante que quisiéramos arrancar, es que es el índice de confianza del consumidor. ¿Qué significa eso? Porque eso es como una primera base para muchos de los estudios que ustedes hacen del comportamiento económico por ciudades y por regiones. ¿Cómo está Antioquia, en especial Medellín, con ese tema?
Bueno, en relación con el índice de confianza del consumidor, esta es una nueva medida que surgió en el marco de la pandemia, porque nosotros cuando mirábamos al hogar típico que reside en el territorio nacional, pues mirábamos al hogar en su situación de pobreza, Sí. en su situación de desempleo o en algunas condiciones básicas de la vivienda, de educación y salud, pero no mirábamos las percepciones, no medíamos la confianza. Ustedes saben que desde esa crisis tan importante que tuvo el país a finales de la década de los 90, Claro. fue Fedesarrollo quien lideró la medición de niveles de confianza, por eso Fedesarrollo también mensualmente produce el índice de confianza comercial, industrial y de los hogares. Nosotros, como resultado de la pandemia, las oficinas estadísticas aceleramos el compromiso de medir esos aspectos de percepciones. Eso significa que a través de una submuestra de la encuesta de hogares, que es la que nos permite conocer las condiciones del mercado laboral y la situación de pobreza de los hogares, nosotros vamos a hacer 5 preguntas básicas de percepción en lo que se llama el pulso social. Esas preguntas básicas es, en primer lugar, ¿cómo siente usted la economía de su hogar hoy frente a lo que pasaba hace un año? ¿Cómo se ve en un año la economía de su hogar? Lo mismo frente al país. Y finalmente, tomamos una pregunta que internacionalmente se ha definido como una pregunta proxy que define la capacidad de compra, en donde, por ejemplo, la compra de un computador o de una nevera o de una lavadora en los próximos 3 meses, lo que demuestra es que el hogar tiene cierto nivel de confianza o de certeza, pues de adquirir seguramente una pequeña deuda para ese computador o esa lavadora. Director, y con respecto a esas cifras, pues estamos en Antioquia, nos interesa conocer mucho Sí. esos indicadores en el departamento, qué novedades hay. Trajo los cuadros Claro que y todo. sí. Claro. Entonces, en ese punto, con esas 5 preguntas, nosotros rápidamente vamos y calculamos un indicador que tiene un nivel de 0 a 100, y ese nivel de 0 a 100, cuando está por debajo de 50, es que estamos en un nivel de pesimismo. ¿Sí? Sí. Las 23 principales ciudades del país en la última medición tienen un indicador de confianza que está cercano a 36 puntos, es decir, los hogares siguen siendo Todavía pesimistas, Claro. están en una situación de pesimismo, pero para los hogares de Medellín, área metropolitana, nosotros tenemos un nivel de confianza 3 puntos por encima, 39.2. Eso significa que los hogares en Medellín, área metropolitana, están viendo menos deteriorada la situación económica de su hogar. Por ejemplo, en las 23 principales ciudades del país, 1 de cada 10 hogares nos dice que sus jefes están sin ingresos como resultado de la pandemia, mientras que para Medellín, área metropolitana, esa situación corresponde al 4% de los hogares. Es una prevalencia menos importante, lo cual a través de estos sentimientos lo que muestra es ese empuje tan importante que ha tenido Medellín, área metropolitana, en la recuperación de las estadísticas del mercado laboral. No más en el último año se generaron 200.000 puestos de trabajo, favoreciendo a las mujeres, que eso es una buena noticia. No siempre en todas las ciudades uno puede decir eso. Se crearon 122.000 puestos de trabajo para mujeres, Qué bien. 78.000 para hombres, en donde el comercio, que es natural en Medellín, que genera mucho empleo, pero adicionalmente las actividades artísticas de entretenimiento, por el levantamiento de las restricciones de aforo, pues han dado muy buenas noticias en materia de generación de empleo. Director, qué bueno, pero quería preguntarle también por otro asunto que ha generado muchísima preocupación tras la pandemia, y es esa medición de pobreza extrema que ha llegado a unos niveles históricos también. ¿Cómo lo ve usted y cómo estamos en Antioquia particularmente? Bueno, pues en primer lugar, cuando nosotros vamos a la medición de pobreza extrema, recordemos que es una medición en la que supongamos que nosotros 4 somos un hogar, ¿sí? Y solo una persona, tú, estás manteniendo a este hogar. Eso significa que nosotros tenemos que estimar cuánta plata tendría que entrar al hogar, en este caso en particular, con un solo generador de uno ingresos, solo trabajando. para que, por ejemplo, cada mes, si nosotros tuviéramos una alcancía en la mitad, repartiéramos la alcancía por Entre los igual 4. entre los 4,
y esa plata nos tendría que permitir hacer una vaca, entre comillas, para consumir los alimentos básicos, para que no entremos en malnutrición. Eso significaría para que no podamos consumir 2.100 calorías al día, que es lo que se establece Sí. aproximadamente para no entrar en situación de malnutrición. En el caso del departamento de Antioquia, nosotros teníamos que el 7% de personas como nosotros, que estamos residiendo hipotéticamente en Antioquia, pues estaban en una situación de pobreza extrema, es decir, que la plata que llegaba a su hogar repartida entre todos por igual no daba para que nos pudiéramos alimentar en las condiciones básicas. Con la pandemia esta prevalencia llega al 10.3%. ¿En Antioquia? Eso significa que en Antioquia en 2020 pues pasamos a ver aproximadamente 708.000 personas que se encuentran en situación de pobreza extrema en todo el departamento. Cuando nosotros vamos y hacemos el énfasis en lo que sucede en Medellín en particular, pues nosotros tenemos una situación que es mucho más crítica. ¿Por qué? Porque la pandemia en esencia lo que hizo fue generar pobreza en las ciudades. Sí, claro. Porque en las ciudades fue donde nos tuvimos que encerrar, Sí. donde tuvimos que dejar de salir a buscar algún sustento para la actividad económica de una venta de comida rápida o de un empleo informal que se generaba por la movilidad o, por ejemplo, las personas que tienen un carro o una moto y prestan servicios de mototaxismo. Al no poder salir, ahí hay el problema. Exactamente. Entonces, recordemos, en Antioquia pasamos del 7 al 10%, digámoslo Sí. así. En Medellín el golpe fue más fuerte y en el área metropolitana. ¿Por qué? Porque Medellín, área metropolitana, estaba acostumbrado a ser un contexto urbano en el que solamente el 3, máximo el 4% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema y pasamos a ver una incidencia que casi se multiplica por 3 Uy. frente a esa situación de 3 y tenemos al 9.1% de la población de Medellín, área metropolitana, en situación de pobreza extrema. Eso significa que si antes de la pandemia solamente teníamos 138.000 personas que se encontraban en situación de pobreza extrema, ahora estamos viendo en el último balance, que es 2020, casi 346.000 personas que se encuentran pues, en situación al borde de hambre. Eso significa que Medellín, área metropolitana, puso casi 8 de cada 100 nuevas personas que ingresaron a pobreza extrema como resultado de la pandemia. Por eso es que es tan importante medir estos elementos de seguridad alimentaria como la cantidad de raciones que comen las personas al día, ver la disponibilidad de ingreso y las percepciones de los hogares en términos de confianza, Claro. porque uno de los elementos que siempre el DANE ha querido insistir en este tipo de escenarios es que esto que vimos como resultado de la pandemia, que fue muy duro, que fue el incremento tan importante de la pobreza, tiene un elemento que no se nos puede salir de la cabeza, y es que es pobreza en las ciudades. Sí. No es la pobreza típica que ha visto Colombia en la zona rural, en las zonas apartadas alejadas, o en los sí. pequeños municipios Que la del gente país, se sino rebusca ya. pobreza en las ciudades. Por eso es que se necesita del empleo y en ese punto particular se necesita de empleo que sea propicio para las condiciones que tienen cada una de las 23 principales ciudades del país. Bueno, director, pues le agradecemos mucho su presencia aquí en esta mesa de Consejo de Redacción. Vamos a estar también muy pendientes de esa reunión que va a sostener hoy con la Mesa de Economía del Cuidado en el Departamento de Antioquia, todo lo relacionado con las mujeres, su destinación de horas en trabajos domésticos. Gracias y un feliz día. No, muchísimas gracias. Y ese tema que tú mencionas es supremamente importante. Director, en cerrar, esa cifra de inflación, ¿en cuánto podrá estar cerrando la inflación? Porque es fundamental para el salario básico, fundamental para el salario mínimo, para el incremento de la vida cara. ¿En cuánto podremos estar cerrando la inflación este año en Colombia? Pues no va a estar por debajo Del de lo 5. que tenemos en el cierre de octubre, que es ese 4,58%. Pero podría estar cerca de del 5, inflación más anual. o menos. Porque noviembre va a tener Claro. un efecto importante, porque desde el punto de vista de contabilidad nos vamos a comparar con un noviembre
en el que hubo un día sin IVA muy importante, el del año pasado, en donde la inflación fue negativa, de menos 0,38%. Entonces, todo lo que pasa en noviembre con el día sin IVA, pero como tenemos una inflación de alimentos muy fuerte, asociada al encarecimiento de los insumos internacionales y a la escasez, por ejemplo, de carne de res, que se está exportando muchísimo, entonces internamente esa escasez de carne de res está generando una inflación. El 4,58% que estamos viendo en octubre, pues es un piso en donde las expectativas de los analistas están esperando que la inflación esté cerrando alrededor del 4,7, 4,8 en diciembre de este año. Esa Bueno, noticia. director, muchísimas gracias.